Nosferatu no es simplemente un monstruo de la pantalla, es un reflejo de nuestros miedos colectivos e individuales. Al enfrentar al conde Orlok, nos enfrentamos a nosotros mismos, nuestras inseguridades, deseos y la inevitable finitud de la vida. La relevancia de Nosferatu radica en que no hay escapatoria de los temas que encarna. Mientras sigamos temiendo a la muerte, proyectando en otros nuestras ansiedades y luchando con nuestros impulsos más oscuros, su sombra seguirá acechando, no solo en el cine, sino también en lo más profundo de nuestras mentes. Hola, yo soy Isis, una psicóloga forense apasionada de los videojuegos, el cine y las series. Y me encanta aplicar mis conocimientos al análisis de personajes. Ahora puedes apoyar el canal haciéndote miembro o uniéndote a mi Patreon. Tienes los links en la descripción. Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis a través de esos medios. En especial a José Manuel Garrido, Karin, Jean-Pierre, Carlos Jarque y JJ Snow. La película Nosferatu de 1922, dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau, es una de las obras maestras del expresionismo alemán. Y antes del remake de Robert Eggers, Werner Herzog hizo su versión en 1979. Aunque se inspiró directamente de la novela Drácula de Bram Stoker, Murnau cambió algunos detalles y los nombres de los personajes. Así nació el Conde Orlok, un vampiro completamente diferente a la figura elegante y sofisticada del Drácula literario. Decenas de películas se han rodado alrededor de este mito literario, a cuyos pies han caído directores de la talla de Francis Ford Coppola. Y aunque la primera película de Nosferatu se estrenó hace más de un siglo, esta historia sigue siendo poderosa porque conecta con los miedos universales y dilemas existenciales del ser humano. Y la nueva película de Robert Eggers lo demuestra. Esto se debe a que aborda temáticas fundamentales de la psique colectiva que, aunque evolucionan en su expresión, permanecen constantes, como lo son el miedo a la muerte, el otro como reflejo de lo que tememos, la enfermedad como metáfora del contagio psicológico y social, el deseo, la represión y la lucha interna del ser humano. La estética de Nosferatu no busca seducir como otros vampiros de la literatura o el cine, sino provocar una reacción visceral de repulsión. El conde Orlok encarna lo que el crítico Siegfried Kracauer describió como el regreso de lo reprimido. Nosferatu no es solo un monstruo, sino una presencia imposible de ignorar, una pesadilla que acecha en las sombras de nuestra mente. A primera vista, Nosferatu puede parecer una película de terror sobre un vampiro que aterroriza a una pequeña comunidad, pero bajo la superficie, la figura de Nosferatu está cargada de simbolismo psicológico. Nosferatu es más que un monstruo. Representa mucho más que un ser sobrenatural. Es una encarnación de los miedos universales de la humanidad, como la muerte, la enfermedad, el otro y el deseo prohibido. Desde una perspectiva psicológica, Nosferatu puede analizarse como un reflejo de las ansiedades colectivas de su tiempo y de los conflictos internos que todos enfrentamos. Es una figura que opera en múltiples niveles, como un monstruo literal que amenaza la vida y como un símbolo que revela las luchas internas del ser humano, abordando miedos universales como la muerte, la decadencia, el contagio y el monstruo que habita en las sombras, tanto físicas como psicológicas. En este análisis exploraremos cómo Nosferatu va más allá del simple horror para convertirse en un espejo de nuestra psique, utilizando perspectivas psicológicas para desentrañar su legado y su impacto. Carl Jung definió la sombra como esa parte del inconsciente que contiene aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar, que no estamos dispuestos a aceptar, deseos, miedos y emociones que consideramos inaceptables y peligrosos. Estos aspectos reprimidos no desaparecen, permanecen en la mente y si no se integran pueden manifestarse de formas destructivas como proyecciones o pesadillas. Nosferatu encarna perfectamente la idea de la sombra. Su aparición es inquietante porque es el reflejo de aquello que el ser humano trata de evitar: la muerte, la corrupción física y moral y los deseos primitivos que nos deshumanizan. Es un recordatorio de nuestra fragilidad, tanto física como psicológica. Nosferatu no solo es un ser inmortal que se alimenta de la vida ajena, sino que su mera presencia es un recordatorio de la decadencia inevitable del cuerpo humano, la muerte. Es un reflejo del miedo a nuestra propia mortalidad. El vampiro es también un símbolo de las pulsiones reprimidas, especialmente el deseo y la corrupción. Su necesidad de consumir sangre puede interpretarse como una metáfora de impulsos incontrolables que buscamos esconder, ya sean sexuales, de poder o agresión. El conde Orlok no tiene la seducción refinada de Drácula. Su deseo es
crudo y grotesco, y esto lo hace aún más perturbador. Su aparición provoca incomodidad porque no es solo un enemigo externo, sino una representación de los aspectos más oscuros y reprimidos de nuestra propia mente. Enfrentarlo significa enfrentar nuestras propias sombras. Además de ser un símbolo de lo reprimido, Nosferatu también es un arquetipo del extraño, encarnando el miedo colectivo al otro. Y este es un fenómeno psicológico bien documentado. Los seres humanos tienden a proyectar sus miedos internos en figuras externas que perciben como extrañas o ajenas. Nosferatu es un extranjero, un intruso que llega de una tierra distante para desestabilizar el orden en la comunidad. Este miedo al otro refleja la xenofobia y el miedo a lo desconocido, algo que estaba especialmente presente en la Europa de principios del siglo XX, marcada por tensiones sociales, económicas y políticas. Según Jung, cuando no enfrentamos nuestra sombra, tendemos a proyectarla en otros. En el caso de Nosferatu, su monstruosidad grotesca no es solo suya, sino un espejo de los temores de la sociedad que lo rechaza. Representa no solo la amenaza externa, sino también la interna, aquello que la comunidad teme enfrentar dentro de sí misma, el caos, la enfermedad y la decadencia moral. En contraste con otros vampiros, su apariencia es deliberadamente abyecta, lo que lo conecta directamente con la idea de la sombra. El Nosferatu de 1922 se caracteriza por su cabeza calva, sus orejas puntiagudas, sus ojos hundidos y su boca llena de dientes afilados, que lo asemejan más a un animal o un cadáver que a alguien vivo. Estos rasgos lo convierten en una figura que causa repulsión inmediata. Según la teoría de lo abyecto de Julia Kristeva, lo abyecto es aquello que nos recuerda nuestra propia fragilidad física y nuestra inevitable conexión con la muerte, generando asco y fascinación al mismo tiempo. Nosferatu es el epítome de lo abyecto. En las diferentes adaptaciones de Nosferatu, el uso de sombras literaliza este concepto psicológico. Las sombras del vampiro se proyectan en las paredes y techos, deformándose y creciendo, como si su verdadera esencia no estuviera en su cuerpo físico, sino en lo que simboliza la presencia inquietante de lo reprimido que nos persigue. Es un recordatorio de que la sombra siempre está presente, acechándonos incluso cuando creemos estar a salvo. Y Nosferatu, como representación de la sombra y miedo al otro, sigue siendo relevante porque estos temas son universales y atemporales. En un mundo globalizado, donde las tensiones culturales, el miedo a la enfermedad, como vivimos en la pandemia de COVID-19, y la lucha con nuestras propias inseguridades internas siguen presentes, Nosferatu sigue siendo un espejo de nuestras ansiedades. Enfrentarnos a Nosferatu, ya sea en la pantalla o en el análisis psicológico, nos invita a mirar de frente nuestras sombras, aceptar lo reprimido, entender el miedo al otro y enfrentar lo que más tememos dentro de nosotros mismos. Nosferatu es un parásito existencial que vive consumiendo la vida de otros, siendo la sangre una metáfora de la energía vital y encarna una tensión fundamental en la teoría freudiana, el conflicto entre las pulsiones de vida, eros, y muerte, thanatos. Según Freud, estas fuerzas contrapuestas operan constantemente en el inconsciente humano, moldeando tanto nuestras acciones individuales como fenómenos colectivos. Este conflicto se hace explícito a través del vampiro, un ser que desafía la vida y la muerte mientras consume la energía vital de los demás para perpetuar su existencia. Freud definió Eros como la pulsión que impulsa la vida, la creación y la conexión, mientras que Thanatos es la pulsión hacia la destrucción, la descomposición y el retorno al estado inerte. Nosferatu representa un punto de equilibrio inquietante entre ambas pulsiones. Es, en esencia, una figura de muerte. Su existencia perpetua depende de drenar la vida de otros, convirtiéndose en un parásito que no genera vida, sino que la destruye. Su propia inmortalidad no es un regalo, sino una condena. Una existencia carente de propósito que perpetúa la muerte tanto en él como en quienes le rodean. Aún con su conexión con la muerte, Nosferatu también está impulsado por una pulsión de vida. La necesidad de consumir sangre para mantenerse vivo. La sangre, cargada de simbolismo, actúa como una metáfora de la energía vital, del deseo y de la conexión íntima. Nosferatu no puede subsistir en soledad. Necesita la vida de otros, un reflejo oscuro del impulso humano hacia la relación y el contacto. Esta dualidad convierte al vampiro en un símbolo perfecto del conflicto interno humano. Buscamos la vida y el placer, pero también estamos inevitablemente ligados a la finitud. La sangre, elemento central
principal del mito del vampiro tiene un fuerte componente simbólico en la teoría freudiana. Según Freud, está relacionada con aspectos primitivos de nuestra psique, mezclando el deseo, el poder y la transgresión. El ritual de consumir sangre es casi hipnótico, un recordatorio visual del conflicto entre el placer y la destrucción. La imagen de Nosferatu inclinándose sobre sus víctimas es una escena cargada de tensiones simbólicas. El deseo por la sangre es, al mismo tiempo, una conexión con la vida y una sentencia de muerte. En el acto de consumir sangre, Nosferatu no solo drena la energía vital de sus víctimas, sino que también establece una conexión íntima y violenta con ellas. Esta relación puede interpretarse como un deseo sexual primal y reprimido. En el contexto freudiano, el vampiro representa el impulso erótico despojado de las normas sociales, un deseo crudo, instintivo y animal. Freud argumentaba que los tabúes están relacionados a deseos reprimidos. La sangre, que está cargada de simbolismo, tanto en términos culturales como religiosos, está vinculada a la vida, pero también a la muerte y a la violencia. En Nosferatu, el acto de consumir sangre es un acto que transgrede tanto la vida como el cuerpo del otro, reflejando un deseo de control total, no solo sobre el cuerpo, sino sobre la propia existencia de la víctima. Nosferatu no seduce como otros vampiros, sino que toma por la fuerza, lo que refuerza la idea de un deseo que no busca reciprocidad ni consentimiento, sino únicamente satisfacer una necesidad primaria. En Nosferatu, el vampiro no solo representa una amenaza individual, sino que trae consigo una plaga que, a medida que se extiende por la comunidad, desata caos, pánico y muerte. Este aspecto puede interpretarse como una manifestación de Thanatos en el inconsciente colectivo. El miedo a la muerte, especialmente en forma de enfermedad, es una de las ansiedades más universales. Nosferatu, al asociarse con las ratas y la propagación de la peste, no solo amenaza a un individuo, sino a toda la comunidad. Este elemento refleja cómo las ansiedades individuales, como el miedo a la muerte, pueden amplificarse en un contexto social, creando una especie de psicosis colectiva. Y es que cuando Murnau dirigió Nosferatu en 1922, Europa aún estaba marcada por las cicatrices de la Primera Guerra Mundial y los estragos de la pandemia de gripe española, que habían causado millones de muertes. Estas experiencias colectivas dejaron un trauma cultural profundo que se refleja en la atmósfera de la película. Nosferatu llega en un barco cargado de ratas, símbolo explícito de la peste negra. En el contexto de la gripe española, este detalle refuerza la idea de que Nosferatu es más que un depredador individual, es un símbolo del contagio y de la fragilidad de la comunidad frente a una amenaza devastadora. La Primera Guerra Mundial dejó a Europa en un estado de caos político, social y económico. Las tensiones culturales y ese miedo a la destrucción total quedaron impregnados en la psique colectiva. Nosferatu puede verse como una representación de estas ansiedades, un recordatorio de la vulnerabilidad humana y de cómo las fuerzas externas, ya sean guerras o enfermedades, pueden destruir la cohesión social. El contexto histórico, combinado con la narrativa del vampiro, convierte a Nosferatu en una obra que captura el miedo colectivo de una generación marcada por la incertidumbre y la tragedia. La figura de Nosferatu encarna uno de los anhelos más profundos de la humanidad: trascender las limitaciones de la existencia y superar la inevitable realidad de la muerte. Nosferatu es un símbolo de rechazo a la moralidad, una manifestación de nuestro deseo colectivo de inmortalidad y trascendencia. Desde las perspectivas humanista y transpersonal, el vampiro se convierte en un espejo de nuestra lucha interna. Buscar significado en lo efímero de la vida y buscar algo que nos haga eternos, aunque el precio sea el aislamiento y la deshumanización. El conde Orlok, como todo vampiro, está definido por su inmortalidad, una cualidad que muchas veces se presenta como un don y una maldición. Este rasgo conecta directamente con un dilema central de la experiencia humana: nuestra conciencia de la finitud y nuestro deseo de trascenderla. Según la psicología humanista, figuras como Carl Rogers o Abraham Maslow enfatizan la búsqueda de significado como un motor esencial de la experiencia de la vida humana. El deseo de inmortalidad
puede interpretarse como el esfuerzo por dejar huella, un legado que trascienda nuestra existencia física. Aunque su inmortalidad está teñida de destrucción, Nosferatu busca perpetuarse, expandir su influencia y garantizar su existencia. Este anhelo, en su núcleo, no es tan diferente de ese anhelo humano de crear algo duradero, una familia, una obra, un impacto en la sociedad. Ernest Becker, en su libro La negación de la muerte, argumenta que gran parte del comportamiento humano está impulsado por un terror subyacente a la muerte. Nosferatu, como vampiro, externaliza este miedo al convertirse en un ser que literalmente se rehúsa a morir, convirtiéndose en una figura grotesca de lo que podríamos llegar a ser si nos negáramos completamente a aceptar nuestra finitud. Nosferatu es una figura profundamente ambivalente. Por un lado, representa el deseo humano de trascender nuestras limitaciones y por otro, refleja las consecuencias de llevar el deseo al extremo. La figura del vampiro ilustra la tensión entre dos deseos humanos fundamentales: el deseo de vivir para siempre y el deseo de mantener nuestra humanidad. Nosferatu es inmortal, pero su eternidad carece de amor, conexión y alegría, lo que lo convierte en un recordatorio de que la inmortalidad sin propósito o sin humanidad es una existencia vacía. En un nivel simbólico, Nosferatu habla de la aspiración de ser algo más que seres físicos destinados a morir. En su inmortalidad grotesca, vemos una caricatura de nuestras propias ambiciones, todos intentos humanos de proteger nuestra existencia más allá de la muerte. La inmortalidad, aunque deseada, viene con un precio: la alienación, el aislamiento y la deshumanización. El vampiro, aun con su eternidad, está atrapado en una existencia solitaria, desconectado de la humanidad que alguna vez fue parte de él. En la psicología transpersonal, figuras como Ken Wilber han explorado la búsqueda humana de trascender las limitaciones del ego y la vida material. Esta búsqueda puede llevar a experiencias de conexión espiritual, pero también puede tomar caminos oscuros. Nosferatu, en su ansia de inmortalidad, representa un intento fallido de trascendencia en el que se sacrifica lo humano por lo eterno. Nosferatu no puede vivir entre los humanos. Su inmortalidad lo convierte en un otro completamente alienado. Esto sugiere que la búsqueda de inmortalidad, cuando se desvía hacia lo egoísta o lo destructivo, nos desconectaría de lo que nos hace humanos: nuestra mortalidad compartida, nuestras relaciones y nuestra capacidad de amar. Aunque Nosferatu ha superado la muerte física, su existencia es grotesca y parasitaria. En lugar de trascender hacia algo superior, ha quedado atrapado en un estado de decadencia. ¿Es la inmortalidad un verdadero triunfo o solo una forma de perpetuar nuestras sombras y limitaciones? El deseo de inmortalidad que Nosferatu encarna tiene ecos claros con el mundo contemporáneo. En esta era tecnológica, los avances en inteligencia artificial y biotecnología buscan desafiar las limitaciones humanas, incluyendo la muerte. Nosferatu puede interpretarse como un símbolo temprano de los dilemas éticos del transhumanismo, y aunque las tecnologías modernas buscan prolongar la vida y mejorar al ser humano, también plantean preguntas clave. ¿Qué sacrificaríamos en el camino hacia la inmortalidad? ¿Qué nos hace realmente humanos? El vampiro no es solo un símbolo de muerte, sino también de deseo. Su necesidad de sangre puede interpretarse como una metáfora de hambre por lo prohibido, por aquello que deseamos, pero reprimimos por normas sociales o morales. Sigmund Freud describió la psique humana como una lucha constante entre tres fuerzas principales: el ello, el superyo y el yo. El ello representa los deseos primitivos y las pulsiones básicas, como el hambre, la agresión y la libido. El superyo, por otro lado, actúa como guardián moral, regulado por las normas sociales y culturales. Y el yo es el mediador, intentando equilibrar estas fuerzas opuestas para que podamos vivir en sociedad sin sucumbir a los impulsos más oscuros. Nosferatu encarna este conflicto de manera visual y narrativa. Su hambre insaciable por la sangre simboliza el impulso irracional del ello, que busca satisfacción inmediata sin considerar las consecuencias. Pero su carácter grotesco y su asociación con la muerte reflejan el juicio del superyo. Nosferatu actúa como un reflejo de los impulsos primitivos que todos reprimimos. Su necesidad de consumir sangre no es solo un acto de supervivencia, sino una expresión de deseo en su forma más pura. En este sentido, el vampiro se convierte en un símbolo de aquello que queremos pero no podemos admitir. En la narrativa freudiana, sucumbir completamente al ello es peligroso. Nosferatu no tiene control sobre su hambre, lo que le condena a una existencia monstruosa
y solitaria. Su aspecto grotesco es una advertencia de que sucumbir a los impulsos más primitivos puede llevarnos a la ruina personal y social. Nosferatu aborda un conflicto universal, el equilibrio entre la indulgencia y la represión. En una sociedad que promueve el autocontrol, la productividad y la perfección, Nosferatu representa aquello que tratamos de ocultar, nuestras imperfecciones, deseos y vulnerabilidades. La lucha entre el deseo y la represión sigue siendo un tema central en las narrativas modernas, especialmente en el género del horror psicológico. Historias como El Resplandor o Perfect Blue exploran cómo los impulsos reprimidos pueden llevar al colapso psicológico o a la manifestación de un monstruo interno. Nosferatu puede ser visto como el precursor de esta narrativa, un símbolo arquetípico de lo que pasa cuando la represión falla. Este vampiro sigue fascinando porque personifica el deseo prohibido que todos hemos sentido en algún momento. Nosferatu, aunque monstruoso, es un recordatorio de que los impulsos más primitivos son parte de la experiencia humana. Nosferatu sigue siendo relevante porque la lucha interna entre el deseo y la represión no ha desaparecido. La figura del vampiro como un ser que no es capaz de reprimir sus impulsos es un recordatorio de nuestra propia vulnerabilidad, ya sea a través de redes sociales, la cultura del consumo o la expectativa de perfección. Las fuerzas que reprimen nuestros impulsos están más presentes que nunca. El conde Orlok, con su necesidad insaciable y su carácter marginal, se convierte en un símbolo de resistencia a estas presiones, aunque de manera destructiva. Enfrentarnos a Nosferatu es enfrentar nuestras propias contradicciones, es aceptar que el deseo y la represión son partes inevitables de la experiencia humana y que el verdadero peligro no está en el deseo en sí, sino en no saber controlar los impulsos. Nosferatu no es simplemente una amenaza individual, su llegada desata una plaga, una ola de caos que afecta a toda la comunidad. En este punto, la película adquiere una dimensión más amplia, convirtiéndose en un espejo de cómo el miedo y el pánico se propagan socialmente, transformándose en una epidemia psicológica. Desde la perspectiva de la psicología social y cultural, Nosferatu representa no solo el vampiro que consume la vida de las personas, sino también el catalizador de un fenómeno colectivo, el contagio del miedo y la histeria. En Nosferatu, la llegada del vampiro no solo trae muerte, sino también la percepción de una amenaza invisible que provoca un pánico generalizado. Esto puede explicarse a través del contagio emocional y la influencia de las masas. Gustave Le Bon, en su obra La psicología de las masas, explica cómo las emociones, especialmente el miedo, se propagan rápidamente en los grupos. Cuando las personas perciben una amenaza, tienden a amplificar sus reacciones al observar el comportamiento de los demás. En el caso de Nosferatu, la propagación de la plaga puede interpretarse como una metáfora de cómo el miedo se infecta entre los miembros de la comunidad, llevándolos a comportamientos irracionales o extremos. El vampiro es una figura que actúa en las sombras, invisible en gran parte de su accionar. Esta invisibilidad se asemeja al funcionamiento de las epidemias reales, como la peste o la gripe, donde la incapacidad para ver la amenaza genera un caos y un miedo desbordado que va más allá de lo racional, como vivimos hace unos años con el COVID-19. Nosferatu encarna un tipo de amenaza que no solo ataca a los cuerpos, sino también a las mentes, fomentando el caos en toda una comunidad. El comportamiento de la comunidad frente a la amenaza de Nosferatu también puede analizarse desde la teoría de la conformidad, explorada en psicología social por investigadores como Solomon Asch. En situaciones de peligro, las personas tienden a seguir el comportamiento de la mayoría, incluso si este es irracional, algo conocido como el efecto de la conformidad. Esto pasa porque en momentos de incertidumbre, la presión social para actuar de una forma determinada puede superar a la evaluación individual. En esta historia vemos cómo el miedo al vampiro y la plaga lleva a la comunidad a actuar colectivamente, amplificando el pánico y perdiendo de vista soluciones racionales. Este comportamiento puede interpretarse como una espiral de amplificación. A medida que el miedo se propaga, cada persona contribuye a intensificarlo, lo que lleva a reacciones desproporcionadas y muchas veces autodestructivas. Esto refleja cómo las masas, cuando enfrentan una amenaza, pueden entrar en un estado de histeria que exacerba el problema en lugar de resolverlo. El vampiro, como figura simbólica, no solo amenaza físicamente a la comunidad, sino que desestabiliza su estructura social, exponiendo la fragilidad de las normas y la racionalidad colectiva frente a lo desconocido. La influencia de Nosferatu como símbolo del contagio
contagio colectivo sigue vigente. Películas como 28 días después o Contagio exploran cómo las amenazas invisibles como virus, epidemias o incluso ideas pueden desatar el pánico masivo y alterar las dinámicas de las comunidades. Este legado refuerza la relevancia de Nosferatu como una obra que no solo explora el miedo individual, sino también el miedo como una fuerza socialmente destructiva. El impacto de Nosferatu trasciende la historia de un vampiro solitario. Refleja el funcionamiento del miedo colectivo, el contagio emocional y la fragilidad de las comunidades frente a amenazas invisibles. En este sentido, Nosferatu no solo es un depredador, es un símbolo de cómo las creencias irracionales y el pánico pueden propagarse como una plaga, desnudando las vulnerabilidades sociales y culturales. Su relevancia, tanto en 1922 como hoy, radica en su capacidad para recordarnos que el miedo, cuando se convierte en una epidemia psicológica, puede ser tan devastador como cualquier amenaza física. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de Nosferatu? Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros del canal. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.